eh, ¿Por qué es tan importante Ucrania? ¿Por qué es tan importante esta guerra y cómo les puede repercutir? Pues déjenme decirles que esta guerra ya los va a repercutir a ustedes, o los que vivimos en Europa Occidental, los que viven en Estados Unidos y los que viven en otras partes del mundo. Esta ya va a empezar a tener una guerra con grandes ramificaciones y viene una gran hambruna a nivel mundial que puede potencialmente cambiar nuestro mapa político. Con ustedes, César Sabas, si están interesados en saber cómo esta guerra les va a repercutir más allá del conflicto bélico, porque una guerra es mucho más que balas, mucho más que artillería, pues quédense con nosotros hasta el final del video. Bienvenidos. Pues, como el título lo dice, se viene la hambruna. Resulta que, pues bueno, eso ya se viene comentando desde que empezó prácticamente este conflicto, que Rusia y Ucrania son de los mayores productores de alimentos y especialmente de trigo del mundo. Y en el caso ruso y bielorruso, los mayores productores de fertilizantes del mundo. Entonces, por supuesto que con el tema de las sanciones, ya ni Rusia ni Bielorrusia están exportando fertilizantes a lo que consideran países hostiles. Y en el caso del trigo, pues Rusia no está exportando trigo y resulta que por el caso de la guerra, Ucrania tampoco está exportando. Y es que resulta, les voy a compartir el mapa, resulta que como ven aquí en este mapa, eh, Ucrania ha perdido prácticamente toda su salida al mar. La salida al mar por el mar de Azov está completamente tomada en manos rusas. Los puertos de Mariupol, Berdiansk, Sebastopol, evidentemente está en manos rusas y Gerson. Le queda el pequeño puerto, el gran puerto, pero digamos la pequeña salida al mar, el gran puerto de Odessa. Solamente una pequeña salida al mar. Y hasta hace muy poco había un bloqueo naval con unos buques unos barcos muy grandes. Voy a poner esta diapositiva. Eh, quiero esta. Unos barcos como este, el barco Moskva, que impedían que los buques mercantes ucranianos y de otros países pudieran acceder al puerto de Odessa a buscar grano y hacer que la economía ucraniana, digamos, que funcionase. Este barco fue hundido hace unas semanas con unos misiles llamados Neptuno, que son de fabricación ucraniana. Y por supuesto, haber hundido este buque, que era un buque con capacidades antiaéreas, pues fue un símbolo muy importante e hizo que los buques rusos se retirasen de la costa de Odessa, porque ahora iban a estar expuestos a estos misiles Neptuno. Pues evidentemente que al retirar estos buques ya se le abría un abanico de oportunidades a Ucrania. Ahora iba a poder, digamos que, exportar, ya no iba a haber el bloqueo naval, ya su economía iba a poder medio empezar a funcionar a pesar de la guerra. Pero lamentablemente por el gobierno ucraniano y sobre todo lamentablemente por los productores ucranianos, la fiesta duró muy poco. Duró muy poco, realmente muy poco. No habían puesto la música cuando ya la fiesta se acabó. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando iban a reactivar el puerto, se tropezaron con la mala noticia de que el bloqueo naval seguía, sin los buques. Resulta que los rusos no tienen solamente los buques, tienen submarinos. Y así como retiraron los buques, entonces mandaron los submarinos. Mandaron los submarinos para bloquear el puerto de Odessa otra vez. Y esto, por supuesto, fue una muy mala noticia. Entonces, ¿qué busca Rusia con bloquear el puerto de Odessa? Evidentemente que una de las medidas es estrangular la economía ucraniana. Recordemos que esto no es solamente una guerra entre dos ejércitos, sino entre dos países. No busca solamente dar bajas militares al ejército ucraniano.
también busca hacer que Ucrania como país, como Estado, colapse. Si Ucrania colapsa, pues no hay ejército que pueda seguir combatiendo. Entonces, digamos que es una forma. Va a ser una guerra económica para que Ucrania, digamos, no pueda seguir el combate. No pueda tener ingresos, no pueda exportar, etcétera. Pero a su vez, el problema está en las estrategias de Putin. Putin es especialista en crear problemas en los cuales solo él tiene la solución y solo él puede abrir una ventana de oportunidades. Eso se vio en Bielorrusia en el año 2020, cuando el dictador Lukashenko quería de alguna forma independizarse de las órdenes de Putin. Entonces Putin bloqueó, digamos, el subsidio que tienen los rusos a el gas y el petróleo bielorruso, a Bielorrusia, y el subsidio que tenía hacia la exportación de alimentos. Al hacerlo, hizo que estallase una crisis económica en Bielorrusia. Y por supuesto, que viniesen las protestas. Entonces Lukashenko nada más tenía dos opciones. Uno, o alejarse más aún de Putin y acercarse a la Unión Europea, que le iba a exigir que hiciera elecciones limpias, por los cuales él iba a perder el poder. En conclusión, no era posible. U otra, buscar a quien le estaba creando el problema, pero que a la vez era el único que le podía solucionar el problema, que era Putin. Eso sí, cambiar soberanía bielorrusa por, digamos, mantenerse en el poder. Y eso es lo que pasó en el año 2020. Y por eso es que Bielorrusia ahora es un estado satélite. Entonces ahora Putin hace un nuevo problema en lo cual él nada más tiene la solución. Pero no es un problema solamente para Ucrania. Al bloquear la exportación de alimentos de Ucrania, evidentemente que cierra el grifo a la economía ucraniana, pero también genera una crisis económica mundial, pero sobre todo una crisis alimentaria, que potencialmente puede traducirse en una crisis de refugiados cuando millones de personas del Medio Oriente o de África decidan emigrar, y por supuesto que van a querer emigrar hacia países de Europa. Y en ese entonces, si Putin resiste lo suficiente la guerra en Ucrania, hacer que los países europeos tengan que negociar con Putin de alguna u otra forma para que sea Putin, como es el único que tiene la solución, pueda volver a abrir el puerto de Odessa y volver a abrir la exportación de alimentos. Entonces, si nosotros vemos ya esta crisis se está viendo en otros lados. Por ejemplo, ya en el Líbano hay escasez de trigo, ya en África hay escasez de trigo. Y les voy a poner este video para que apoyemos lo que estamos diciendo. En esta panadería de Beirut, la preocupación por la falta de harina es el pan de cada día. Alice Mahi, su propietario, teme verse obligado en breve a cerrar su ya antiguo negocio. Ahora venden la harina en el mercado negro. Antes costaba un saco 100.000 liras, ahora cuesta 6 y hasta 7 veces más. El Líbano compraba hasta ahora el 80% de su trigo en Rusia y Ucrania, pero ahora los precios se han disparado en los mercados mundiales. Y como los silos de cereal en el puerto fueron destruidos, el país no tiene capacidad de almacenar. Y esto es Líbano, uno de los países más desarrollados, digamos, de la región. En otros países de África, pues, la situación puede ser mucho peor. Pero esto afecta no solamente a los que están importando de Ucrania. Por ejemplo, Indonesia, que es uno de los principales productores de aceite de palma, decidió por ley suspender cualquier exportación de aceite de palma, porque es que Ucrania también es uno de los principales productores de aceite de girasol del mundo. Si ya Ucrania no exporta aceite de girasol, entonces la gente tiene que consumir otro tipo de aceite. El aceite de oliva es muy caro, pues, pero entonces buscarán aceite de maíz, aceite de palma, etcétera. Pero entonces si la gente va a buscar esos aceites, también va a haber una escasez. Indonesia exporta aceite de palma, pero no se quiere quedar sin aceite, porque ahora todo el mundo va a querer el aceite. Entonces decide
bloquear la exportación y ellos acaparan la exportación de aceite de palma para ellos. Entonces, quien vivía, por ejemplo, de la compra de aceite de palma de Indonesia, tiene que buscar ahora otra alternativa. Pero hay un gran productor de aceite que se fue, que desapareció, que es Ucrania. Entonces, vemos que esto ya está empezando a impactar negativamente muy fuerte y de una velocidad mayor, mucho mayor, de lo que se supone que debieron haber impactado las sanciones. Por ejemplo, ya el mismo The Economist dice la economía rusa vuelve a ponerse de pie. Resulta que las sanciones no están impactando lo suficientemente rápido a Rusia como se esperaba. Resulta que Rusia está aguantando el golpe. Y como lo dijimos en otro programa de aquí mismo de Strategus, mientras esta guerra con las sanciones está suponiendo que la economía rusa pueda caer hasta un 10% este año, que es bastante, pero digamos hasta un 10% y después estabilizarse, se comenta que la economía ucraniana va a caer este año un 45% y el otro año otro 45% si sigue la guerra. Esto evidentemente que no lo aguanta ningún otro país. Y entonces, ¿por qué se está dando esta caída económica? No solamente por el bloqueo de los puertos, es por noticias como esta. Las tropas rusas se están tomando las órdenes de Putin de desmilitarizar a Ucrania literal. ¿Qué es lo que conocemos como literal? Pues cuando nosotros abrimos este mapa, el mapa de Ucrania, esta aplicación se llama Live You Map, está hecho por los mismos ucranianos. Vemos una serie de explosiones. A veces hay incluso en toda esta zona explosiones. Le damos a la leyenda. Se reportan explosiones cerca de Vilnohivsk, una ciudad de Ucrania. Siempre hay explosiones por toda esta área. Resulta que los occidentales le dimos a los ucranianos para que se defendieran sistemas antiaéreos. Y a raíz de eso, muchos helicópteros empezaron a ser, rusos empezaron a ser derribados y aviones cazabombarderos que tenían que adentrarse al territorio ucraniano empezaron a ser derribados. Los rusos han perdido una buena cantidad de material militar. La guerra les está saliendo muy cara. Y era para impedir los bombardeos. Entonces, desde esta lógica, pues los combates se iban a mantener en el frente de batalla y los rusos no iban a poder adentrarse en territorio ucraniano para destruir la infraestructura crítica, vital, que es lo que hablamos como infraestructura crítica. Almacenes donde se guardan tanques, nudos ferroviarios, puentes, centrales eléctricas, es decir, lo que mantiene la capacidad, por supuesto, depósitos de gasolina, muy importante, de combustible, lo que mantiene, lo que puede permitir que tu país se mantenga a flote en la guerra. Pues sin poder adentrar lo suficiente en los helicópteros y tus aviones cazabombarderos, evidentemente que podíamos poner, digamos, el reloj del tiempo a favor de Ucrania. Sin embargo, los rusos parece que ellos no están dispuestos a quedarse con eso. No están dispuestos y están dispuestos a hacer, digamos, maniobras mucho más costosas, pero con tal de obtener la victoria. Y resulta que, si bien así como tienen esos aviones cazabombarderos que no se pueden adentrar en territorio ucraniano, también tienen aviones como este. Este se llama el Tupolev 160. Es un avión muy grande. De hecho, tiene 4 motores. Esto es lo que conocemos como bombarderos estratégicos. Y están diseñados para bombardear al enemigo sin tener ni siquiera necesidad que adentrarse en su territorio. Este avión puede lanzar un misil que impacte a 2.000 kilómetros de distancia perfectamente. Y teniendo la cercanía que hay entre Rusia y Ucrania, este avión perfectamente lo puede hacer. Entonces, volando desde territorio ruso, puede atacar cualquier zona en Ucrania y, digamos, volarlo en pedazos con unos misiles de alta precisión. Este avión fue utilizado en la guerra de Ucrania por primera vez, digamos, cuando finalizaba el primer mes de conflicto, cuando se atacó una base militar cerca de la frontera en Polonia.
Este avión volaba en una ciudad que se llama Saratov, en Rusia, y desde ahí lanzó unos misiles que recorrieron 1.600 kilómetros de distancia. Entonces, con esto, los rusos pueden evadir los sistemas de defensa antiaérea ucranianos y atacar territorio ucraniano. Es un avión muy caro de usar, ¿no? Pero si los rusos están dispuestos a pagar los costos con tal de tener a Ucrania, o por lo menos de tener la parte crítica de Ucrania, que a ellos les interesa la costa ucraniana y la zona prorrusa de Ucrania, pues lo van a hacer. Ya Putin ayer en el discurso del Día de la Victoria lo dijo, no hay precio demasiado alto por lo que estamos haciendo, no hay precio demasiado alto por Ucrania. Entonces utilizan este avión y con ese avión pues bombardean distintas zonas de Ucrania. Bombardean todos los depósitos de combustible y hacen que Ucrania se quede sin combustible. Hoy en día hay escasez crítica de combustible en toda Ucrania, salvo en la zona que está controlada por los rusos. Y ya vamos a ver algo de eso. En toda la zona que está controlada por Zelensky hay escasez crítica de combustible. La población ya se le ha pedido que no conduzca para guardar ese combustible al máximo porque el ejército lo necesita. Un tanque de guerra consume muchas cantidades de combustible. Entonces también lo hacen para impedir que toda la ayuda militar que está proporcionando Occidente a Ucrania, que la mandan en avión hasta Polonia, después de Polonia la tienen que pasar vía terrestre hasta el frente. Veámoslo acá, esta es Polonia. De aquí tienen que pasar la vía terrestre exponiéndola a los bombardeos para llegar al frente de batalla. Bombardean los nudos ferroviarios, bombardean los puentes, bombardean los depósitos de gasolina y esta ayuda, digamos, es un problema logístico. Esta ayuda va a tomar mucho tiempo en llegar, como si no, es bombardeada antes de llegar. Es decir, pues a Ucrania se le está dando una importante ayuda militar que a estas alturas yo no sé realmente si esté llegando completa al campo de batalla. Eso no lo sabemos. Pero lo cierto es que ha habido un bombardeo intensivo en depósitos industriales, en galpones, donde muy probablemente se ha estado almacenando este tipo de ayuda. Entonces esto es muy importante. Y el otro detalle es que los rusos están controlando una zona en la cual han encontrado mucha menos resistencia que cuando intentaron venir por el norte. Esta es la zona más prorrusa de Ucrania y ellos quieren llegar hasta Odessa, que es una ciudad muy importante para ellos, pero todavía no han llegado hasta acá. Y en esta zona han encontrado, digamos, no se estaba mostrando en el mapa, disculpen. Esta zona es una de las zonas más profusas de Ucrania. Ellos quieren llegar hasta la ciudad de Odessa, todavía no han llegado, pero bueno, digamos que acá en esta zona han encontrado mucha menos hostilidad que aquí en el norte cuando intentaron a finales de febrero. La zona del norte es la menos profusa de Ucrania, era la más proeuropeísta. Estas zonas del sur y del este son las más profusas. Y han encontrado, digamos, una cierta favorabilidad de la oposición. Y esto hay que decirlo, porque esto les favorece digamos, a su programa, a su proyecto de largo plazo de ocupación y de anexión de la zona. De hecho, ya está en marcha el programa para facilitarle la ciudadanía rusa a todos los ucranianos del sur de Ucrania. Recuerden que Putin decretó hace tiempo ya de que ucranianos y rusos son exactamente el mismo pueblo. Entonces, territorio conquistado por los rusos, que ellos lo llaman liberado, pues a los ucranianos se les ofrece automáticamente la ciudadanía. Y esto tiene una doble finalidad. El ucraniano que tome la ciudadanía rusa va a tener beneficios sociales rusos, pero a la vez hace un acto de traición para el gobierno de Zelensky y para el Estado ucraniano. Eso quiere decir que si hubiese alguna contraofensiva ucraniana para recuperar esos territorios, esta persona que tomó la ciudadanía rusa no tiene más alternativa que apoyar, inclusive de forma armada, a los rusos, porque si queda otra vez en manos ucranianas va a ser ejecutada. Entonces, es de una forma ofrecerles beneficios sociales a los pobladores, van a ser tratados como rusos, pero a su vez yo tengo un aliado, digamos, poniéndome yo en el caso de Putin, yo tengo un aliado por si acaso necesito reclutar a personas y ya lo están haciendo. Les voy a poner este video que es de la Agence France Presse, que fue para el sur de Ucrania.
y vean lo que encontró. Las fuerzas rusas han tomado el control de 2 ciudades en el sur ucraniano, cerca de la asediada Mariupol. La France Press acudió con el ejército ruso a Berdiansk, en el mar de Azov, y a Melitopol, ambas conquistadas al inicio de la ofensiva casi sin resistencia. No hay señales de combate o destrucción. Todas las tropas dejaron la ciudad. Quedan solo policías para custodiar la ciudad. Y ya está. Y si las tropas hubieran quedado, habría sido como Mariupol. En Melitopol, una bandera comunista ondea sobre la Plaza de la Victoria, en sustitución de la ucraniana. Estas 2 ciudades, junto con Mariupol, le permiten a Moscú asegurar una continuidad territorial hacia la península de Crimea, anexionada desde 2014. Hay administraciones pro Moscú a la espera de que se decida su suerte, pero deberá pasar por alguna forma de subordinación a Rusia. No hubo combates en Verdiansk, entonces la infraestructura completa de la ciudad fue preservada. Los servicios públicos funcionan y proveen agua, electricidad, servicio de recolección de basura. Las autoridades ya comenzaron a pagar salarios a funcionarios y pensiones en rublos, la moneda rusa, aunque reconocen que el presupuesto no les alcanza y deberán pedir ayuda a Moscú. Beneficios sociales para las madres, pensionados. Esperamos que la Federación Rusa nos ayude. Mariupol y sus horrores están cerca, pero el conflicto parece muy lejano. Algunos se alegran de haber escapado al destino de esa ciudad en el mar de Azov. Esperé a los rusos todos los días. Cuando me enteré, estaba tan feliz que tenía lágrimas en los ojos. Pero no todos comparten el entusiasmo. En Berdiansk, que tenía más de 100.000 habitantes antes de la llegada de los rusos, unos 30.000 se han marchado. Algunos miles llegaron huyendo de Mariupol. Todo me asusta, el ruido repentino cuando algo se cae, tengo miedo de la gente con ametralladoras, de los aviones que vuelan, me asustan los gritos, el ruido repentino, los movimientos bruscos, me espanta todo después de lo que hemos pasado. Aunque parece prevalecer la calma, los numerosos comercios cerrados y las filas de espera frente a los calma. Algo que quiero mostrarle. Estos son camiones de ayuda humanitaria. Por supuesto, quienes los dan es el ejército ruso. Y algo que quiero aclarar sobre esta bandera, la bandera comunista que comentan acá. Como ustedes ven, esta es la bandera de la Unión Soviética, pero con unas inscripciones. Esta es la bandera del regimiento de soldados soviéticos que tomó a la ciudad de Berlín, de los nazis. Era la bandera de ellos, del regimiento. Por supuesto que era el ejército rojo, el ejército de la Unión Soviética. Y cuando quita la esvástica, esa es la bandera que ponen. No es necesario ser comunista para celebrar en Rusia el 9 de mayo con esa bandera. De hecho, todos en Rusia ponen esa bandera. Y en Ucrania, esa era la bandera que siempre se ponían también, lo que ponía la gente. Porque es la bandera del regimiento, ellos la que pusieron. La historia es lo que fue, no lo que queremos que haya sido. Y hay una realidad. En Berlín, quienes quitaron la esvástica, la bandera nazi, fueron los que pusieron esa bandera de ese regimiento y marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa. Entonces, pues bueno, digamos que podemos, nosotros como casos venezolanos, con nuestros traumas, podemos decir, pero es que nosotros no queremos nada con el comunismo, pero la historia es lo que fue, lamentablemente. Y lo que fue es que en mayo, quienes quitaron la esvástica y pusieron una bandera que significó el fin de la guerra, fue con esa misma bandera. Resulta que desde el año 2014 viene habiendo una nueva historia en Ucrania y una nueva, digamos, interpretación de la historia, a la cual no a todos les gusta. Y en parte se prohibieron muchos símbolos, mucha simbología. Y hay que entender algo, Ucrania no es Lituania, no es Letonia, no es Estonia. Estos son países, Estonia, Letonia y Lituania,
que nunca fueron parte de la Unión Soviética, sino que un día Stalin se antojó de invadirlos y anexarlos a la fuerza. Y no les quedaba más opción que, pues, bueno, sobrevivir a esa dictadura, a el totalitarismo de Stalin. Ucrania no es eso. Ucrania siempre fue parte del Imperio Ruso y después fue parte de la Unión Soviética. Y de hecho, Ucrania dio secretarios generales de la Unión Soviética. Hay gente que me dice, los ucranianos tienen razón de luchar contra los rusos. Mira nada más, por ejemplo, Chernóbil. Chernóbil fue construido en la época de Leonid Brezhnev. Leonid Brezhnev era ucraniano. Entonces, citar Chernóbil para, digamos, justificar rusofobia no viene al caso porque fue un ucraniano el que hizo Chernóbil. Pero otros detalles, por ejemplo, el Holodomor que fue hecho en el gobierno de Stalin, eso es cierto y fue un genocidio, pero muchos olvidan convenientemente que Stalin no era ruso, era georgiano, y su jefe de inteligencia que se encargó de perseguir a cualquiera que fuera disidente era otro georgiano. Pues los georgianos también lo ignoran convenientemente. Entonces, la historia no debe tergiversarse porque genera resentimientos. Y en el caso de Ucrania, un país que siempre ha estado tan ligado a Rusia, desde que nació hasta que se independizó en 1991, e inclusive desde 1991 siguió siendo un país muy, muy, muy cercano a Rusia hasta el año 2014, pues evidentemente que hay gente que tiene otra percepción de la historia y que le puede, digamos, este tipo de leyes de prohibir, por ejemplo, conmemorar el 9 de mayo, prohibir izar la bandera, le va a causar resentimiento y no necesariamente hará que vea, digamos, a las tropas rusas como las invasores, sino tal vez como sus liberadores y como tropas hermanas con las que debe cooperar. Y resulta que ayer se hizo el desfile del 9 de mayo. Y mucho se especulaba de que iba Putin a aprovechar para declarar la guerra, que iba a mostrar las ojivas nucleares, iba a amenazar con utilizarlas, y pues lejos de eso. De hecho, hay un avión que fue el gran ausente, lo voy a mostrar para ver por dónde lo tengo, debe estar aquí. Bueno, ahora lo busco. El avión, aquí está. Vamos a ponérselo para que ustedes lo vean. No, quité, perdón. Ahora sí. El Ilyushin. Este avión se llama el Ilyushin 80. Este se llama en Rusia el avión del apocalipsis, porque está pensado para albergar a toda la élite dirigente rusa y que vuela el avión mientras se hace un ataque nuclear a nivel mundial. Se pensó que este avión iba a sobrevolar en Moscú y curiosamente el avión no sobrevoló. Esto iba a ser un mensaje para Occidente. Tal vez hubo algún tipo de acuerdo entre Occidente y Rusia para bajar las tensiones. Ya eso lo verán más adelante los historiadores. Eso yo no lo puedo decir ahora. Pero el hecho, y lo que sí es remarcable, es que el 9 de mayo sí se celebró esta vez en algunas ciudades ucranianas, en las ciudades que están en el poder de los rusos. Y le voy a poner un video de una ciudad, una de las tantas, que se llama Novakhovka. Fíjense algo. La gente marcha con fotos. Yo me imagino. Vamos a bajar. Yo me imagino que estos son los familiares de las personas. Nosotros no les podemos decir a estos ucranianos que durante muchos años no pudieron hacer este tipo de marcha conmemorando a sus caídos. No le podemos decir que por un trauma que tenemos los venezolanos con el comunismo y que tienen otros, ellos no deben salir a marchar y deben ignorar digamos, a sus caídos. Y muy probablemente estas personas que murieron, estos caídos, no eran verdaderos comunistas. Pudieron haber sido un ucraniano, un ruso, cualquiera, a lo mejor un recolector de remolacha, que de repente viene la invasión nazi y empieza a matar a un gentío, porque eso es lo que hicieron los nazis,
empieza a matar a un gentío y este señor se tiene que meter, digamos, alistar para levantarse en armas. Y no es como lo cree la gente, y porque no se alistó al ejército británico, no, no es que tú tienes un abanico de opciones y lo vas a ver muy cómodamente. Tú te tienes, y mucho menos en los años finales de los años 30, en el año 41. Tú te tienes que alistar en lo que hay. El único ejército que podía detener a los nazis en la Unión Soviética era el ejército soviético. Así que te tenías que meter en el ejército soviético. Entonces estamos hablando de un recolector de remolacha que tomó su fusil y fue a luchar contra los nazis. Y ese recolector de remolacha, con la única bandera que tenía, que era la que le habían dado, que es esta bandera roja, con el martillo y la hoz más las inscripciones de su regimiento, es el que con toda la rabia, porque los nazis le habían matado a toda su familia, quita la bandera nazi y pone esa bandera. Entonces, si nos metemos en los zapatos de ese señor, pues era lo único que podía hacer. Y a lo mejor tal vez si él creía, porque en esa época muchos creían que sí estaban construyendo el comunismo. Después se demostró que el comunismo fracasó, pero era lo que creía, un recolector de remolacha. La mayor parte de la población ucraniana, bielorrusa y rusa. Entonces no podemos analizar con nuestros ojos del siglo XXI y juzgar tan duramente al ciudadano de a pie. Una cosa es juzgar a Stalin y otra cosa es juzgar al ciudadano de a pie. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando comenzó la invasión rusa en Ucrania, Zelensky fue a la tumba de su abuelo y se retrató con la tumba de su abuelo. Y resulta que su abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué ejército creen que luchó el abuelo de Zelensky? En el ejército soviético. El abuelo de Zelensky fue uno de estas personas, uno de estos caídos. Es decir, el 9 de mayo también es en conmemoración del abuelo de Zelensky. Pero entonces ahí es donde decimos, ¿y por qué durante tanto tiempo prohibiste toda esta iconografía que era la que usó tu abuelo? Y es la que usó todo el pueblo en ese entonces. Entonces una cosa es hablar de la historia tal y cual fue y hablar de la Unión Soviética con sus crímenes y con cómo fue el crimen, los crímenes del estalinismo, por ejemplo, y otra cosa es hacer una generalización de todo un pueblo, porque eso genera mucho resentimiento. Y ahí es donde Putin ha sido inteligente, ya que la guerra no fue relámpago como él la quiso en un principio, y ya que él no pudo deponer a Zelensky rápidamente, porque el ejército ucraniano pero Zelensky le hizo una oposición muy severa, muy fuerte, y está recibiendo armamento occidental en grandes cantidades. Es decir, como la guerra rápida le fracasó, ahora él tiene que cambiar de estrategia y va a identificar aquellos ucranianos que están descontentos con Zelensky, que son prorrusos, que siempre han sido prorrusos, y que a los que se les puede acercar, les va a ofrecer algo a cambio de que sean ahora sus secuaces para esta ocupación permanente. Entonces vamos hacia una guerra muy larga, una guerra de desgaste en la cual Putin no tiene ninguna prisa. No tiene ninguna prisa, él no le importa avanzar un único kilómetro al día con tal de él ir buscando sus objetivos y esperar, según su estrategia, de que Ucrania termine de colapsar tanto económica como socialmente. Esto es una estrategia más sociológica que militar. Cuando termine de colapsar, él va a poder tener más territorio y va a poder incluso hacer del Estado que quede de Ucrania una especie de Estado títere. En la medida de que le da chance a que las sanciones occidentales no perjudiquen a la economía rusa como los occidentales creen y de que la guerra sea mucho más perjudicial para los ucranianos. Pero a la vez también le da chance de que la crisis que va a desatar a nivel mundial, la crisis, la guerra en Ucrania, sobre todo la crisis humanitaria, la crisis, digamos, alimenticia, termine forzando a las potencias occidentales a tener que negociar con el creador del problema, que aparentemente también podría ser el único que tiene la alternativa, el único que tiene la solución. Yo no estoy diciendo que esto al final se va a dar tal cual, porque para que un plan se dé hace falta dos cosas. Uno, que tu plan sea muy bueno y otro, que los otros no sepan cómo frenártelo. El plan de principios de febrero, de finales de febrero, cuando Putin invadió Ucrania,
para hacer una guerra relámpago no era un mal plan. Lo que pasa es que Zelensky y los militares ucranianos supieron adivinarlo y supieron frenarlo. Ahora viene otro plan que es mucho más a largo plazo y es a gran desgaste. Los ucranianos se han dado cuenta, pero hasta ahora no saben cómo frenarlo. Y por ejemplo, esta señora, que es diputada en Ucrania, ya lo aclara abiertamente. El mundo necesita que la victoria de Ucrania sea rápido. Putin es un maestro para salirse con la suya en guerras interminables. Entonces, por eso yo, digamos que pongo un poco la alerta. Aquellos que creen que una guerra de desgaste, una guerra larga, siempre automáticamente va a estar en contra de Rusia, pues hay otra visión que puede decir lo contrario. ¿Quién va a estar en lo cierto? Pues no, hay dos visiones con dos argumentos muy poderosos. Uno que dice que al final Rusia no va a aguantar las sanciones y que el reloj se va a poner a favor de Ucrania, porque Ucrania siempre va a recibir más armamento occidental. Otro que dice que no, que Rusia va a poder aguantar las sanciones y que el armamento occidental no va a llegar completo al frente de batalla porque va a estar siendo bombardeado a medida de que tenga que ir pasando por puentes derribados, almacenarse en grandes almacenes que también van a ser bombardeados, y a medida en que Ucrania como país colapsa y que el mundo empieza a perder, digamos, la paciencia y empieza a ver con otros ojos la guerra en Ucrania. Ya eso pasó aquí en Europa. Aquí en Europa se había jurado derrocar a Bashar al-Assad, hasta que empezó a venir los millones y millones de refugiados y Europa empezó a pensar, bueno, ¿y qué tal si más bien para evitar que vengan tantos refugiados no aceptamos que Bashar al-Assad se queda, dejamos de apoyar a la oposición siria y ya hay una Siria en paz? Y ya no tendrían motivos para seguir viniendo como millones de refugiados. Porque hasta ahora los países europeos están acogiendo millones de refugiados ucranianos. Y eso es un costo muy fuerte. Pero lo están asumiendo. Pero es que si esta guerra continúa, no van a ser solo los ucranianos los que van a venir, sino los de países que van a sufrir los efectos colaterales. Y esa es la cuenta que está sacando Putin. Solo el tiempo podrá decir a quién favoreció una guerra de desgaste. Muchísimas gracias y lo esperamos para un próximo programa de Estrategos. Hasta la próxima.